¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Ayer tuvimos sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy te presentamos este programa. En consecuencia, ya el programa 138, 139 de esta serie En Consecuencia, y siempre presentándote alguno de los casos que por su relevancia, por su importancia, merece repasarlo, recordarlo. En las voces de proyectistas de esos asuntos, en las voces de secretarias o secretarios de estudio y cuenta de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es el caso, esta mañana nos acompaña el licenciado Víctor Manuel Rosas Leal. Él es secretario de estudio y cuenta de este tribunal en la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López, ponente de un asunto relacionado con paridad de género y a la vez con diputaciones de representación proporcional. ¿Es así, Víctor? Así es, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por nuevamente acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y como siempre es un gusto y un placer poder acompañarte en este programa de radio a fin de platicar un poco respecto de esta sentencia que aprobaron ayer los magistrados. Es que en realidad y de corazón te damos las gracias porque están ustedes en general con los tiempos encima y asuntos varios y ya se tienen que resolver y total, el trabajo es mucho. Sí, así estamos en esta época precisamente. En esa época en la etapa álgida del proceso electoral. Del proceso electoral. Que es 14-15, ¿no? 2014-2015. 2014-2015. 2015. Platícanos acerca de este asunto, Víctor, por favor. ¿Cuál es el origen del o de los problemas en estos asuntos marcados o englobados todos en un SUP sub JDC 1236, diagonal 2015 y 6 acumulados? Bueno, el origen de estos asuntos se encuentra en la elección de diputados locales en el estado de Nuevo León. De acuerdo con el sistema electoral del estado, al igual que a nivel federal y en el ámbito de todas las entidades federativas, una parte del Congreso se integra con diputados de representación proporcional, que en el caso de Nuevo León son 16. Tomando en cuenta las votaciones recibidas por cada uno de los partidos políticos, la Comisión Estatal Electoral de aquella entidad procedió precisamente a realizar la asignación de estos diputados conforme a las votaciones de aquellos partidos políticos que alcanzaron el porcentaje de votación requerido en la ley para poder participar o para tener derecho a participar en esta asignación. Ahí la legislación de Nuevo León tiene una particularidad en el sentido de que, a diferencia del ámbito federal y de la mayoría de las entidades federativas, no se registran listas de candidatos de representación proporcional previo a la elección, sino que una vez determinado el número de escaños que le corresponde a cada partido político, estos se asignarán a aquellos candidatos que, no habiendo obtenido el triunfo en mayoría relativa en sus distritos, obtuvieron los mayores porcentajes de votación, es decir, se asignan... ¿Los mejores lugares, Víctor? No son los mejores lugares, son las mejores votaciones de cada candidato. De cada candidato. Es una asignación que se realiza a las mejores minorías de candidatos, por decirlo de alguna forma, a los mejores perdedores de una elección. O sea, los mejores segundos lugares o terceros lugares. Uh-huh. O sea, los ganadores son los de mayoría. Sí, como cualquier elección de mayoría relativa, se inscriben los candidatos, se registran los candidatos de cada uno de los partidos y compiten en su distrito. Y conforme con el principio de mayoría relativa, el que obtiene la mayor cantidad de votos es el que gana la elección y en su caso obtiene la constancia o se le expide la constancia de mayoría correspondiente. Sin embargo, a eso sucede nada más en los 26 distritos que conforman la entidad federativa. Y los siguientes 16 diputados o diputaciones que integran el Congreso, esos se asignan mediante representación proporcional, es decir, se le asignan a cada partido político tantos candidatos como el procedimiento y su votación les permita. Y ya
para efectos de determinar a qué candidatos, a qué candidatos de esos partidos se le va a otorgar el escaño, se toman en cuenta la votación obtenida por esos candidatos. Es decir, que el candidato que obtuvo el mayor porcentaje de votación en su distrito, en su partido, se coloca, por decirlo algo, en la cabeza de la relación y así sucesivamente y hacia abajo. Ahora, Víctor, y yo creo que me adelanto, pero creo que cabe la pregunta. Esto no quiere decir, de acuerdo a lo que a lo que nos estás explicando, que haya necesidad de que uno sea hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, para que haya equidad o paridad de género, ¿verdad? Precisamente eso es, bueno, obviamente en la sentencia, al ser 8 expedientes, cada actor tenía pretensiones distintas. O sea, en la sentencia se manejaron distintos temas que se fueron desestimando precisamente porque la asignación que hizo la Comisión Estatal Electoral y que fue confirmada por el Tribunal Electoral Local, finalmente fue conforme a derecho. Pero el punto más relevante es precisamente respecto de la asignación y los temas de paridad y alternancia. Eso lo que significa o no quiere significar que no se deban de cumplir esos principios, sino que atendiendo a las particularidades de la normativa electoral local, cómo se cumplen con dichos principios. Y finalmente esos principios se cumplen al momento en que se registran las candidaturas. Finalmente, en un sistema de listas cerradas, por decirlo, bueno, así se le llama técnicamente, como por ejemplo en la federal, lo que se exige a los partidos políticos es el 50% de candidatas y el 50% de candidatos y se ordenan de manera alternada, hombre, mujer, como tú dices. En este caso, como en realidad no hay listas cerradas, sino que finalmente se podría decir que se conforman listas de acuerdo precisamente a la votación obtenida por cada candidato, lo que prevalece, y es el punto toral de la sentencia en este aspecto, lo que debe prevalecer es precisamente el principio democrático, porque cada diputación está respaldada con la votación que obtuvo de la ciudadanía. Eso es. Víctor, para nuestro conocimiento, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre un tipo de diputados y el otro tipo de diputados, o sea, los de mayoría relativa y los de representación proporcional? Bueno, ya una vez que toman el cargo ya no tienen diferencia, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones. Una vez en el Congreso. Una vez en el Congreso. Tanto local como federal. Tanto local como federal. O sea, un diputado de mayoría relativa tiene los mismos derechos y las mismas atribuciones que tiene un diputado de representación proporcional. Ya no hay una distinción. La diferencia radica precisamente en la forma en que se eligen. Como lo comentábamos hace rato, los diputados de mayoría relativa son aquellos que obtienen los triunfos electorales en sus respectivos distritos. En cambio, los de representación proporcional son aquellos que corresponden a cada partido político de acuerdo con su votación. Es decir, cada partido político obtiene tantos diputados de representación proporcional como su votación les permita. A mayor votación, mayor número de diputados. Así es, pero hasta cierto límite, porque la propia Constitución Federal y en el caso de la Constitución de Nuevo León establecen límites tanto al máximo de diputados por ambos principios, que en el caso de Nuevo León son 26, o bien al número máximo de diputados de representación proporcional que puede obtener un partido, que en el caso de Nuevo León son 14, o bien a un límite de sobrerepresentación y a un mínimo de subrepresentación. O sea, quiere decir que un partido político no puede tener más diputados de aquellos que representen su votación total, más 8 puntos, ni puede tener menos diputados de aquellos que representen su porcentaje de votación menos 8 puntos, más 8 puntos porcentuales. En el caso de Nuevo León, ¿quién fue y ante quién que impugnó
este tipo de situaciones, este tipo de designaciones, Víctor? Originalmente, o sea, el caso, ¿cómo se inicia? El caso se inicia porque en el caso concreto de la paridad de género, una ciudadana, Marta Elena Chapa, impugna precisamente ante el tribunal local la asignación que hizo el Consejo, con la pretensión de que el Congreso se integrara paritariamente, es decir, 50% de diputaciones para hombres y 50% de diputaciones para mujeres. 8 y 8. No. Si son 42 diputados en total, Ajá. Ella lo que pretendía eran 21 y diputados y 21 diputadas. Ah. Esa era su pretensión. El tribunal local se lo desestima y ella misma promueve un juicio para la protección de los derechos político-electorales ante esta sala superior para impugnar la determinación del tribunal local y las consideraciones que sustentaron su sentencia. Igualmente, en la instancia federal viene una candidata mujer con la misma pretensión, y también el Partido Acción Nacional promovió un juicio de revisión constitucional electoral en contra de la sentencia del Tribunal de Nuevo León, también solicitando o con la pretensión de que se aplicaran los principios de paridad y proporcionalidad, aunque en el caso del Partido Acción Nacional, en la asignación de diputados de representación proporcional, lo que comentabas hace rato, que fueran 8 y 8. 8 y 8. Uh-huh. Bien, escuchamos estos promocionales, Víctor. Claro. Rápidamente, ya se fue a la mitad del programa. Escuchamos estos promocionales y enseguida regresamos contigo. En consecuencia, la presencia esta mañana del licenciado Víctor Manuel Rosas Leal. Y el tema, las diputaciones por representación proporcional en su relación con la equidad o paridad de género. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Hola, soy Rodrigo Morales, te invito a votar. Un nuevo programa del Tribunal Electoral de su plataforma de contenidos. Me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio vamos a hacer el análisis del proceso electoral con la ayuda de invitados, funcionarios electorales, analistas y académicos que nos van a ayudar a entender los avances de las etapas del proceso electoral en curso. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las novedades de la reforma electoral, a identificar los retos para las instituciones y a explicarnos sobre todo por qué todos tenemos que ir a votar. Recuerda, nos vemos aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.
Bien, continuamos en Consecuencia esta mañana de jueves y el tema, la relación que existe entre la paridad de género y la designación de diputaciones por representación proporcional. Y las palabras, las explicaciones, el recuerdo del caso visto ayer en sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del licenciado Víctor Manuel Rosas Leal, él perteneciente a la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López, precisamente quien presentó ante el Pleno este caso. O estos casos, porque son varios, ¿verdad? Porque tiene 6 acumulados. Son 6 acumulados y finalmente, insisto, lo que estábamos platicando en la primera parte del programa, fueron, además de la paridad de género, fueron diversos temas relacionados precisamente con la aplicación de la fórmula y el procedimiento de asignación de representación proporcional. Víctor, en concreto, ya que hablamos de la ponencia y todo esto, ¿qué fue lo que el magistrado Penagos, o cómo queda entonces el proyecto que presentaron ante la magistrada y los magistrados? En esencia, lo que se sostiene en la ahora sentencia es que, tomando en cuenta las particularidades de la normatividad electoral de Nuevo León, en la cual precisamente lo que se le está dando prevalencia es al voto emitido por los ciudadanos a favor de cada uno de los candidatos, no era posible poder implementar una acción afirmativa a efecto de integrar ni paritariamente el Congreso, ni poder implementar una acción afirmativa para aplicar los principios de paridad y alternancia en la asignación de representación proporcional. En principio, porque la representación proporcional no puede utilizarse como una compensación de mayoría relativa, porque finalmente la mayoría relativa se cumple con el principio de paridad en el momento del registro y finalmente ahí existe un respaldo ciudadano emitido a través de los votos para que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos en un distrito sea el que obtenga la curul. Sin embargo, en la representación proporcional en el estado de Nuevo León aplica básicamente el mismo principio, porque como se estaba explicando anteriormente, las diputaciones que corresponden a cada partido político se le otorgan a sus candidatos que, no habiendo obtenido el triunfo, son los que mayor porcentaje de votación obtuvieron. Los mejor posicionados. Los mejor posicionados sin haber ganado. Entonces, por tanto, ellos también cuentan con un respaldo ciudadano. Ellos cuentan con una representatividad que les permite acceder a la diputación o al escaño en el Congreso. De ahí que poder implementar una acción afirmativa distorsionaría o haría indeterminado el voto ciudadano, porque los ciudadanos, los partidos políticos y candidatos acuden a la elección con plena certeza de cuáles son precisamente esas reglas. Y las reglas son que quien obtenga mejor votación es quien va a ganar. Y si no gana en su distrito, podrá tener una votación que le permita acceder a través de representación proporcional, claro, también dependiendo de cuántos diputados le puedan corresponder a su partido. Ahora, tenemos, Víctor, que una es la Carta Magna, una es nuestra Constitución. Ahí se dice, ahí se establecen determinadas formas de actuar. Pero también hay legislaciones locales, es así, y se tiene que armonizar ambas, se tiene que ver, analizar ambas con el objetivo de no hacerlas en algún punto chocar. Y así es como lo determina, o muchos de los puntos que resolvieron ustedes están con base en la legislación local también. Como se desarrolla en el proyecto y que ahora ya es sentencia, finalmente la Constitución establece efectivamente la obligación a los partidos políticos de garantizar la paridad de género en la postulación de candidatos a diputados federales
y locales. En consonancia, porque finalmente el legislador local tiene la obligación de seguir los principios constitucionales. La legislación local de Nuevo León reproduce y sigue el principio constitucional y también establece la obligación de los partidos políticos de garantizar esa paridad de género en la postulación de sus candidatos a diputados locales, lo que implica que necesariamente el 50% de los candidatos o de las candidaturas tendrán que ser para mujeres y el 50% para mujeres. Pero adicionalmente, la Comisión Estatal Electoral, a efecto de darle una efectividad a la paridad, determinó que en aquellos 13 distritos que fueran redituables electoralmente, es decir, donde cada partido político sea más competitivo, tendría que postular al menos a 6 mujeres. Es decir, no nada más me cumples con la paridad de género en la postulación, dándome el 50% para cada género, sino que además, para el caso expreso de las mujeres, me tienes que postulármela en al menos 6 de los distritos donde obtuviste mejores resultados en la elección pasada local. Entonces, conforme a ello, se estima en el proyecto, se cumplió precisamente con la paridad de género, porque finalmente la paridad de género, tanto a nivel constitucional como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la legislación local, se satisface precisamente en la postulación de las candidaturas. Y si bien es deseable que ello trascienda a la integración total del Congreso, para ello se tiene que tomar en cuenta, en primera, porque no hay base constitucional y legal que así lo establezca, una integración paritaria del Congreso. Y segundo, debes de tomar en cuenta cuáles son las reglas específicas de cada sistema electoral para efectos porque la paridad de género también se conjuga con otros principios, como el principio de certeza, y además los derechos de los partidos, candidatos y ciudadanía. ¿Cómo queda el Congreso entonces en Nuevo León? Finalmente, el Congreso de Nuevo León quedaría integrado con 16 mujeres y 26 hombres. 16 mujeres, 26 hombres. 26 hombres. Ahora, ¿qué responsabilidad en este marco que nos estás explicando, Víctor? ¿Qué responsabilidad tienen o hasta dónde tienen responsabilidad los partidos políticos? Los partidos políticos, como te lo comentaba, su responsabilidad es cumplir con la paridad de género. A como de lugar. Lugar. Ellos con eso tienen que cumplir. Ellos tienen que cumplir con sus postulaciones, tienen que cumplir con la paridad de género. Y si además cada partido político implementa la paridad en sus postulaciones de manera que garanticen que esa paridad también trascienda la integración del Congreso, pues mucho mejor. Porque finalmente la idea es esa, que finalmente las mujeres y los hombres tengan las mismas condiciones de igualdad para poder acceder a los cargos de representación popular. Esa diferencia en el Congreso local entre hombres y mujeres está o se establece conforme a la ley local. Uh-huh. Así podemos decir, así digamos en términos muy llanos y muy sencillos. Así es. Está establecido así. No quedaron 50 y 50 porque la misma ley en su manera de establecer las cosas, pues permitió que fuera una diferencia de 10 más o menos, ¿no? Sí, finalmente, como el sistema electoral lo que hace prevalecer es la votación del ciudadano, la votación de la ciudadanía, por eso es que en este caso quedó integrado de esa manera el Congreso, porque hubo más candidatos hombres que obtuvieron mayores porcentajes de votación o que obtuvieron el triunfo en mayoría relativa que las mujeres, lo cual, insisto, no implica una transgresión a la normativa constitucional y legal, porque la paridad en este caso concreto se cumplió durante el registro. Durante el registro, como dicen ustedes, de las fórmulas, Víctor. De las fórmulas de las candidaturas a cada uno de los cargos a diputados. Así es.
Víctor Manuel Rosas Leal, secretario de Estudio y Cuenta en este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López. Víctor, ¿cómo es que se votó este asunto el día de ayer, que fue bastante discutido? El asunto fue votado con 5 votos a favor y el voto en contra de la magistrada Lanis. Así es como quedó la votación. Ya sentencia el día de hoy. Ya la sentencia el día de hoy. Así fue como fue votada el día de ayer. Con respecto a las personas que originalmente propusieron este asunto o se quejaron por estas situaciones, bueno, pues quiere decir que no lo ganaron. Quiere decir que más que no lo ganaron, que finalmente no era posible atender sus pretensiones, porque finalmente la asignación hecha por la Comisión Estatal Electoral y que luego fue confirmada por el Tribunal Estatal Electoral, se apegó a derecho. Finalmente se apegó a derecho porque aplicó la normatividad e hizo las interpretaciones correspondientes, y esas interpretaciones, se estima en la sentencia, fueron conforme a los principios constitucionales que rigen la representación proporcional para integrar el Congreso local. Y finalmente quien gana es la ciudadanía, la que votó por quienes quedaron. Precisamente, eso es el fundamento del proyecto en esta parte, en el sentido de que lo que hay que respetar en este caso es el principio democrático. La voluntad de todos y cada uno de nosotros. Que es la voluntad de todos y cada uno de nosotros. Víctor, muchísimas gracias por tu explicación. No tienes nada que agradecer, al contrario, insisto, el agradecido soy yo por tu invitación. Gracias. El licenciado Víctor Manuel Rosas Leal, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú ya lo sabes, un día después del día que haya sesión en la Sala Superior del Tribunal Electoral, te presentamos este programa con el ánimo de repasar, de recordar, de, en otras palabras, decir lo que sucedió acerca de alguno de los casos tratados en esa sesión. Muchas gracias por tu compañía, por tu amabilidad. Pasa el mejor de los días. Gracias a nuestros ingenieros también. Gracias, Víctor, nuevamente. Al contrario, buen día. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.